Bien, ahora lo que vamos es a terminar el ejercicio, el ejemplo. Recuerden que nos faltaba el punto de equivalencia y la zona post-equivalencia como para tener el resto de la curva de titulación. ¿Qué pasa en la zona de equivalencia? Que es donde los moles de ácido se igualan a los moles de base, es decir, cuando agrego un volumen de 50 mililitros. ¿Por qué sé que el volumen es de 50 mililitros? Otra vez, la concentración de base y de ácido es la misma, y luego utilizan la ecuación de dilución, se van a dar cuenta que 50 mililitros es el volumen de equivalencia. ¿Qué pasa cuando agrego 50 mililitros? Es decir, cuando los moles son iguales. Que la reacción se da 1 a 1, ¿cierto? Y los moles de hidróxido de sodio provenientes de la bureta titulan completamente los moles de ácido acético que tenemos en el analito. Entonces, ¿cuál es el pH del punto de equivalencia? ¿7? No, porque estoy titulando un ácido débil. Si estuviera titulando un ácido fuerte como en videos anteriores, el pH sería 7. Pero no es 7, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la reacción. Hidróxido de sodio más ácido acético, que forma acetato de sodio más agua. Pero ustedes saben que el acetato, por provenir del ácido acético, que es un ácido débil, entra en hidrólisis fuerte con el agua. Entonces, acetato más agua, el acetato actúa como una base de Brostell-Lowry, recibiendo un hidrógeno del agua que actúa como ácido, queda como ácido acético más el ion hidroxilo. La presencia de este ion hidroxilo va a hacer que el pH del punto de equivalencia sea mayor a 7. ¿Sí? Porque tenemos la presencia de ion hidroxilo en el punto de equivalencia. ¿Lo estimamos o lo calculamos? No, estamos en analítica, hay que calcularlo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Para este equilibrio básico, la constante de basicidad del acetato va a ser la concentración de productos en equilibrio dividido reactantes en equilibrio. Va a ser igual a la constante de basicidad, pero la constante de basicidad no la conocemos la del acetato, pero sí sabemos que KW sobre la constante de acidez del ácido acético me va a dar la constante de basicidad del acetato, es decir, constante del agua 1 por 10 a la menos 14 dividido la constante de acidez del ácido acético 1,8 por 10 a la menos 5, eso me da 5,56 por 10 a la menos 10, que sería la constante de basicidad del acetato, pues obviamente una base muy débil. Si ustedes hacen ahí un cálculo de equilibrio, que no voy a explicar en detalle obviamente porque ustedes ya lo saben hacer, podemos despejar de ahí X, que es la concentración de hidroxilo, y eso sería la raíz de la concentración inicial. ¿Cuál concentración inicial? A esta llamemos la concentración inicial de acetato, por la constante de basicidad del acetato, que ya la tenemos acá. La concentración inicial de acetato es 0,05 molar, y la constante de basicidad es 5,56 por 10 a la menos 10, veanla acá. Y entonces la concentración de hidroxilos es 5,27 por 10 a la menos 6 molar. Ustedes se estarán preguntando, ¿y de dónde salió esta concentración inicial del acetato? Esta concentración acá es 0,05 molar. Y ustedes dirán, ¿y cómo por qué? Háganle el cálculo. Si agregué, esto está 1 a 1, y obviamente 1 a 1 con el acetato, ¿sí? Si puse 50 mililitros de base 0,100 molar, ¿sí? Saquen los moles que agregué de base, los dividen sobre el volumen total que son 100 mililitros y van a llegar a que la concentración aquí formada, ¿cierto? Háganlo ustedes el cálculo, por estequiometría es 0,05 molar. Esa se las dejo a ustedes, ¿sí? Que la comprueben. Entonces, con este cálculo de equilibrio que hice, calcular la concentración de iones hidroxilo en equilibrio, que son 5,27 por 10 a la menos 6 molar, calcular la concentración de esto de hidroxilos. Ustedes saben que teniendo la concentración de ion hidroxilo, que es X en el equilibrio, pues puedo sacar el pOH, que me da 5,28 como el logaritmo de esa concentración de ion hidroxilo. Me da 5,28 el pOH, luego el pH del punto de equivalencia me va a dar 8,72. Efectivamente es un pH de equivalencia por encima de 7. Efectivamente es por encima de 7 por la presencia de iones hidroxilo. Entonces, cuando titulo un ácido débil con una base fuerte, el pH de equivalencia me va a dar mayor a 7. En este caso me dio 8,72. ¿Sí? Por favor, ustedes van comprobando. Como siempre les digo, todo lo que voy haciendo lo van comprobando, porque a veces yo también meto mal los pedos a la calculadora y no traguen entero, ¿cierto? Listo. En la zona de posequivalencia, entonces fíjense lo siguiente, piensen en lo siguiente.
Cuando llegué al punto de equivalencia se acabó el ácido acético que tenía acá. Se acabó. Sí, ya no hay más, porque de ahí para adelante lo que tengo, después del punto de equivalencia, lo que tengo que es exceso de base, porque ya todo el ácido acético se consumió. ¿Mm? Entonces en la zona de posequivalencia va a tener ese exceso de base. Los moles de base son mucho mayores a los moles de ácido. Es decir, que la concentración de base por el volumen de base es mayor a la concentración de ácido por el volumen de ácido. Y aquí aplicamos la misma ecuación en la zona de posequivalencia que explicaba en el video de titulación ácido fuerte con base fuerte. O sea, es igual. Donde calculábamos la concentración de ion hidroxilo como moles de base sobre volumen total. La concentración de hidroxilo teniendo en cuenta que el volumen de base es pues total. Entonces la concentración de base, que sabemos que es 0,100 molar, volumen de base, pues después de los 50 mililitros, cualquier volumen base después de los 50 es la zona posequivalencia, menos concentración de ácido, 0,100 molar, ¿sí? Volumen ácido permanente alterado, 50 mililitros, dividido el volumen total, porque hay que tener en cuenta el volumen, ¿cierto? Volumen de ácido 50, volumen de base variable. Entonces después del punto de equivalencia, que son 50 mililitros, ustedes pueden aplicar este volumen para cualquiera de la zona de posequivalencia. Por ejemplo, ahí lo hice para 60 mililitros. Ejemplo, 60 mililitros. Aplicamos la ecuación. Entonces, para un volumen de 60 mililitros, que es después del volumen de equivalencia, tenemos que la concentración de hidroxilo es concentración base 0,100 molar, volumen base variable 60 menos concentración ácido 0,100 molar, volumen ácido 50 mililitros, dividido el volumen total, que sería 50 del ácido, ¿cierto? Porque hay que tener en cuenta todo el volumen aquí. Estoy agregando 60 desde la bureta, más el volumen de base, que son 60. Eso me da 9,09 por 10 a la menos 3 molar de iones hidroxilo, ¿sí? Entonces fíjense que ahí calculamos, tal como en el video de ácido fuerte, base fuerte, la concentración de hidroxilos en la zona de post-equivalencia. De tal manera que el pOH de esta concentración, verifiquen, da 2,04. Por tanto, el pH me va a dar 11,96. Pues claro, ya pasé la zona de amortiguadora, pasé el punto de equivalencia. Si el punto de equivalencia fue 8,72, pues si agrego más base, el pH va a ser mayor, ¿cierto? Estoy agregando más base. Y en el momento que agregue 60 mililitros, el pH teórico de esa disolución en el papel debería ser 11,96. Bien, ese debería ser el pH de la disolución cuando agrego. Entonces se puede comprobar con el resto de volúmenes, o ustedes pueden tener esta ecuación en Excel variando el volumen de base, ¿sí? Se programan estas ecuaciones para que me pueda dar el pH en un momento determinado del volumen de base. Entonces, para este ejercicio pues viene un tercer video donde voy a mostrar más o menos cómo sería la curva de titulación, ¿sí? Y la tabla de datos, para que ustedes por favor lo comprueben en Excel.